Buenas tardes, vamos a entrar ahora al tema 6 del programa relacionado con las actas de legalización. Miramos la diapositiva. Sí, licenciado, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, de acuerdo con lo que indiqué en la clase pasada, hoy vamos a dar inicio al tema 6. En el programa pues están prácticamente dos temas, ¿verdad? Pero lo genérico es lo concerniente a legalización, ¿verdad? Ya vamos a definir, a establecer regulación legal, qué clases de legalizaciones hay, qué requisitos se satisfacen en cada caso, qué impuestos deben satisfacerse, ¿no? Y la validez de esas legalizaciones, ¿no? Entonces, entramos con una reflexión primordialmente normativa, ¿verdad? Solo hay que mencionar que la regulación legal de las legalizaciones o auténticas de firmas están en el artículo 54 al 59 inclusive, ¿verdad? En el Código Notarial, ¿verdad? Genéricamente, decimos que las actas de legalización o auténticas. Licenciado, disculpe la molestia, no logro ver las diapositivas. Pero ya pregunté y me dicen que sí las miran. Sí, sí se ve, licenciado. Sí, A mí no gracias. me aparecen, disculpe. Ese problema es suyo, compañero. Ahí no puedo hacer nada. Gracias. Ahí no puedo hacer yo nada. Entonces, de acuerdo con esta definición genérica, se entienden como las legalizaciones o auténticas a documentos o instrumentos públicos, ¿no?, que van fuera del protocolo, ¿no?, y por medio de los cuales el notario va a dar fe de la autenticidad, ya sea de una firma o de varias firmas, o de la autenticidad, ¿verdad? Sí se ve, licenciado. Sí, gracias. Entonces vamos a verlo de manera más puntual, ¿verdad? Autenticidad de una firma o de varias firmas, o bien de la autenticidad de la copia de un documento. Esa autenticidad, y por favor, fíjense que lo estoy manifestando desde este momento. La ley pide que se exprese que las firmas o las copias son auténticas. No se utiliza otro vocablo, ¿verdad? Ahí ese es un rigor que la norma tiene establecido. ¿Y qué es lo que significa la autenticidad? Pues sí significa que tanto las firmas o las copias que se legalicen se tienen por verdaderas, se tienen por legítimas, pero en el Código Notariado, la disposición que ya vamos a ver en un momento, expresamente dice que el notario, cuando hace esos instrumentos, expresa que las firmas o las copias de los documentos son auténticas. Esa palabra no se puede cambiar. Entonces, veamos en principio lo que constituye la normativa. Bueno, veamos una definición específica de auténtica de firmas, ¿verdad? Ya acá vamos en la situación, ¿verdad?, de ver que hay auténticas o actas de reelección de
firmas y de copias de documentos, ¿verdad? Por favor, esto que quede muy claro. Se refiere a autenticar copias de documentos. Bueno, entonces, ahí estamos frente a las clases, ¿verdad? Las clases de auténticas o legalizaciones. Eso es para hacer un pequeño cuadro mental, ¿verdad? Y ya en su momento vamos a ver regulación legal, ¿verdad? Veremos también los requisitos, veremos qué ocurre con los impuestos, ¿verdad? Y lo concerniente a la validez. Bueno, entonces, las clases de actas de legalización auténticas son de firmas, ¿verdad? Y copias de documentos. Regulación legal, cuando veamos cada una de las clases. Ahora bien, en el caso de una definición específica, tenemos lo concerniente, ¿verdad?, a las auténticas de firma. Entonces, en el caso de la auténtica de firmas, ya específicamente se entiende que es el acta de legalización o auténtica mediante la que el notario, fuera del protocolo, ejerciendo la fe pública, va a dar fe de la autenticidad de la firma o de las firmas de las personas que corresponden, ¿no?, las cuales pueden ser puestas o reconocidas el notario. Y se satisfacen impuestos notariales y fiscales. Ya vamos a ver cuáles son, ¿verdad?, de acuerdo con la ley. También la auténtica de firmas o la legalización de firmas se puede entender como un instrumento público, va fuera del protocolo, en el cual el notario, ejerciendo la fe pública de que está investido, da fe de que una firma es auténtica por haber sido puesta o reconocida ante él, es decir, en su presencia, por la persona signataria, y por lo tanto dicha firma debe tenerse como verdadera, como original, como legítima. Pero reitero, por favor, grábense. En la redacción, en la práctica, ¿verdad?, de las auténticas, se pone que la firma o que las copias son auténticas. No se cambia la palabra por verdadera, por original, por legítima. La ley dice claramente que debe expresarse que son auténticas, ¿verdad? Por favor,
Reitero, esas auténticas todas van fuera del protocolo, ¿verdad? Ahora bien, hagamos una breve relación y análisis de las normas que específicamente regulan los temas de auténticas, ¿verdad? Y vamos a ver particularmente, pues, las que tienen que ver con la normativa específica del Código Notarial, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el Código Notariado. El artículo 54 regula que los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Por favor, aquí hay que poner suma atención. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas, o reconocidas, en su presencia. Eso significa que hay dos formas. Se entiende que son firmas puestas en presencia del notario cuando frente a él las personas firman el documento público o privado cuyas firmas se legalizan. Ya aquí estoy abarcando otro aspecto, que las firmas que se legalizan puede ser que van en un documento público o en un documento privado. Con la aclaración de que el hecho de que un documento privado tenga firmas legalizadas no lo convierte en documento público. La auténtica, el acta de legalización, pues sí es instrumento público. Pero si es en un documento privado la legalización, ese documento privado sigue siendo privado. Pero acá estoy poniendo en verde un verbo y con rosado otro verbo. Porque eso significa que las firmas del documento, ya sea público o privado, las firmas que se van a legalizar, puede hacer que los signatarios la pongan frente al notario. Pero si se trata de un documento en el que las firmas ya fueron puestas y no ante el notario, entonces la ley aquí contempla la cuestión de que las personas reconozcan que esa es su firma. Por favor, tengan muy clara esa diferencia, porque suele confundirse o en la práctica se distorsiona. Hay notarios que por alguna causa yo no termino de entender si es por haraganería o qué, ¿verdad? Siempre ponen que han sido puestas en su presencia. Pero si el documento cuyas firmas me solicitan legalizar, ya las firmas iban puestas, sería una falsedad que yo diga que fueron puestas en mi presencia. Ahora, si el documento va sin firmas, pues ahí sí, porque ante mí van a firmar el documento. Fíjense que eso de que fueron puestas y reconocidas las firmas se refiere a las firmas que lleva el documento público o privado. Imagínense un desistimiento que se presenta dentro de un proceso. Eso es un documento público, ¿verdad? Si las firmas las ponen en mi presencia los signatarios, pues ahí la expresión será porque fueron puestas en mi presencia. Pero si por alguna circunstancia, imagínense ustedes, ya el memorial de desistimiento que le llevan a un notario para legalizar las firmas, aunque en la práctica suele ser el mismo abogado litigante que ya en ejercicio de la función notarial es el que autentica las firmas, pero pudiera ocurrir que no, la ley no lo prohíbe. Entonces pongan atención a esto de que las firmas sean puestas o reconocidas en presencia del notario. Bueno. Y luego, la segunda parte, prácticamente es una segunda parte, nos dice, asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso,
en presencia del notario. Aquí no hay alternativa. Las copias que se legalizan necesariamente se deben reproducir en presencia del notario. Aquí no es, pues, la exigencia sería que se reproduzcan ante el notario. Ojo, y cuidado con esto. Muchas personas ya llevan la fotocopia. Bueno, en último caso, si se aceptare que alguien lleve las fotocopias, el notario tiene que ser cuidadoso de cotejar con los originales. El notario tiene que exigir la presentación de los originales para comparar si no hay alguna alteración, si no hay una intercalación, si no hay alguna alteración. Porque ahí es responsabilidad del notario, ¿verdad? Es responsabilidad del notario. Entonces, en el caso, ¿verdad?, de la auténtica o legalización de firmas, ¿verdad?, es esta parte específica. Y aquí voy a esta es la parte específica. Artículo 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Ojo, oído, es en presencia del notario. No es en presencia de la secretaria del notario, del procurador del notario, del mensajero del notario, del hermano del notario, del pariente. No, no, no. Es personalísima la intervención del notario, que no se les olvide. El semestre pasado estudiamos las características de la función notarial. Entonces la función notarial es personalísima, intuito personae. Bueno, entonces frente a esto, vamos a encontrar, ¿verdad?, que hay requisitos. Que hay requisitos. ¿Verdad? Y lo contempla, ¿verdad?, el artículo 55, que establece que el acta de legalización contendrá, dice, cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas. Aquí es donde les digo, dice claramente, se da fe de que las firmas son auténticas, no de que son verdaderas, no de que son originales. Por favor, esto que quede muy claro, son auténticas. Eso es lo que dice categóricamente esa disposición. Lleva la firma de los signatarios y las firmas de los testigos, si las hubiere. Entonces, acá serían regulación legal de las legaciones o auténticas de firmas, ¿verdad? Ya esta parte, ¿verdad?, esta va a ser de las auténticas de fotocopias o fotostáticas. Y aquí dice la disposición que todas las hojas anteriores a la última deben ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos el acta debe llevar la firma y el sello del notario. Cuando es de legalización de firmas, ¿verdad?, se utiliza la expresión ante mí.
Y cuando es de legalización de copia de documentos, se utiliza la expresión por mí y ante mí. Atención a esos detalles porque está todo en un mismo artículo, ¿verdad? Está todo en un mismo artículo. Ahora, siempre en relación con auténticas de firmas. Si la firma hubiera sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiera o no pudiera firmar, ambas comparecen al acto para el caso de reconocimiento. O sea, cuando la firma en el documento que, ya sea documento privado o documento público, ya iba puesta, ahí hay que reconocer la firma por parte de los signatarios. Entonces, en este caso, es suficiente que concurra el obligado. Imagínense en un documento privado que contiene un contrato de servicios domésticos, o un contrato privado de la venta de tal o cual objeto. Entonces, solo el sujeto que resulta obligado puede concurrir. Y eso lo hace como está el notario. Si no, pueden concurrir ambos, ¿verdad? Y también se da el caso de que la persona, ¿verdad?, no puede o no sabe firmar. Entonces, ahí vendrá un testigo, ¿verdad? Y la persona que no sabe, no puede firmar, va a poner la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro. Ahora bien, en el caso de la auténtica de firmas, ahí la auténtica de las firmas, hay que entenderlo así, no prejuzga acerca de la validez del documento. O sea, el notario ahí no está dando fe de la validez del documento, solo da fe de la autenticidad de las firmas. Eso es todo. Tampoco el notario, mediante la legalización de firmas, está dando fe de la capacidad o de la personería de los signatarios. Tampoco. Solo ahí se refiere, ¿verdad?, a la autenticidad de las firmas. Es lo único. El artículo 58 regula que el notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a aquella en que se encuentre suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia. Si el acta de auténtica se escribiera en hoja independiente del documento, se hará una breve relación del documento en el acta, ¿verdad? Y en este caso hay una disposición muy específica que establece que de cada acta de legalización de firmas, hay que entender, ¿verdad?, porque el código solo dijo de cada acta de legalización, pero se refiere a acta de legalización de firma, ¿verdad?, solo en esos casos. Entonces, de cada legalización de firma, el notario debe, porque aquí dice tomará, es imperativo. Entonces, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar, ¿verdad? Vale. Esto, ni más ni menos, pues, está relacionado con el artículo 8 del Código de Notariado. Recordemos que dice el artículo 8. Dice, el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas. Este es el caso, ¿verdad? Este es el caso. Esta es la famosa razón de legalización de firmas. Solo es para la legalización de firmas.
para que copias de documentos no lo estableció el legislador. ¿Verdad? Entonces, de cada acta de legalización, pero tiene que ser de firmas, ¿verdad? El notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no excederá de 8 días. O sea, 8 días después de autorizar la legalización de firmas, ¿verdad? Haciendo constar, como es un instrumento público, tenemos que tomar en cuenta el artículo 29, ¿verdad? Del Código Notariado. Porque de acuerdo con el artículo 29, lo primero que va es el número del instrumento. ¿Verdad? Aquí lo voy a poner yo. Número del instrumento. Artículo 29. ¿Verdad? Esto lo convertimos con el artículo 29. ¿Verdad? Tal 1. Hay que tomar en cuenta esto. ¿Verdad? Hay que ver de vista esto, por favor. ¿Verdad? Es una cosa que no se puede olvidar, no se puede omitir. Entonces, esto que voy a poner ahorita con color verde no es parte de este artículo, pero lo pongo ahí para que no se nos olvide. Hay que ir al numeral 1 del artículo 29, que dice el número del instrumento, ¿verdad? El número de orden. Ya lo demás que contiene propiamente el artículo 59, ¿verdad? Dice que la razón de la elección de firmas además tiene que llevar lugar y día, nombre y apellido de los signatarios, una descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, indicando si es que existe, aunque actualmente pues todos los documentos van a ir en papel bond o papel membretado, pero ya no hay papel sellado, ¿verdad? Ya no hay papel sellado, acuérdense, ya lo he dicho varias veces. Desapareció el papel sellado, solo subsiste el papel sellado especial para protocolo, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, de acuerdo con lo que estudiamos el semestre pasado en el tema del protocolo, ¿verdad? Entonces, al final dice, estas razones se asentarán siguiendo, y aquí viene, hasta aquí lo menciono, el orden y numeración del protocolo, ¿verdad? Siguiendo orden y numeración del protocolo. Hasta ahí acabemos en la cuenta que hay que ponerle a ese instrumento, ¿verdad? Su número correspondiente. Y dice, serán firmadas únicamente por el notario. Por eso es que a la firma del notario, ahí se le antepone la expresión por mí y ante mí, ¿verdad? Porque eso lo hace el notario por sí mismo, porque la ley se lo ordena, ¿verdad? La ley se lo ordena. Esa es la causa. Entonces, ya ahí pues cobra sentido esa definición auténtica de firmas, ¿verdad? Ya cobra sentido la definición de auténtica de firmas. Ya vimos el fundamento legal en el artículo 54, ¿verdad? Entonces, derivado de lo que nos dejan esos artículos, ¿verdad? En el 56 dice, si las firmas que se van a legalizar aún no se han puesto en el documento, bueno,
De acuerdo con el artículo 56, hagamos esta reflexión. Cuando se trata de legalizaciones de firmas puestas ante el notario. Bueno, de conformidad con el artículo 56, si las firmas que van a legalizar, que se van a legalizar, aún no están puestas en el documento, entonces todas las personas interesadas que van a firmar tienen que comparecer para firmar, pues, ¿verdad? En el acto de legalización. Incluidas las personas que no saben o que no pueden firmar. Por ellas va a firmar un testigo rogado. Ahí es un testigo que firma a ruego. Es uno por cada persona, ¿verdad? De tal manera que ahí todos tienen que firmar en presencia del notario. Mientras que las personas que no saben o no pueden firmar deben poner la impresión digital al pie del acta. Ahora, el caso de firmas que se van a reconocer ante el notario. Aquí no van a ser puestas del notario porque ya fueron puestas, pero sigue la misma regla del artículo 56. Esto significa que si las firmas que se van a legalizar ya van puestas en el documento, lo cual implica que no fueron puestas ante el notario, entonces deben comparecer todos los interesados que firmaron personalmente, más los testigos que firmaron a ruego de otras personas que no saben, que no pueden firmar. Y entonces resulta que todos ante el notario van a reconocer su firma. De tal manera que para el acto de la legalización de firmas no se necesita que se encuentren las personas que no saben o no pueden firmar. Pues para eso están los testigos rogados, ¿verdad? Si se dan cuenta de lo que estoy haciendo, para decirlo en términos peyorativos, es desmenuzar esos artículos, ¿verdad? Fíjense pues, haciendo una detenida interpretación y un análisis muy específico, ¿verdad?, de las normas que regulan esto en el Código Notariado, podemos establecer 12 casos entre firmas reconocidas, ¿verdad?, y firmas puestas. Fíjense pues, vamos a tener en primer lugar firmas puestas o reconocidas en presencia del notario por personas que son conocidas del notario. Ahí se aclarará en el acta, persona de mi conocimiento. Un segundo caso será firmas puestas o reconocidas ante el notario o en presencia del notario por personas que no son conocidas del notario, pero se identifican con su documento correspondiente. Pero hay un caso distinto a esos dos, es un tercer caso, que sería firmas puestas o reconocidas en presencia del notario por personas que no son de conocimiento del notario y tampoco tienen documento para identificarse, en cuyo caso ahí se aplica la disposición de los testigos de conocimiento. Ahí funcionan los testigos de conocimiento. Recuerden que los testigos los vimos al inicio del curso. Si no los saben, si no los recuerdan, los tienen que estudiar. Si no, no van a entender esto. Un cuarto caso son firmas puestas o reconocidas en presencia del notario por testigos rogados, que son de su conocimiento. Un quinto caso son firmas puestas o reconocidas en presencia del notario por testigos rogados que no son de conocimiento del notario. Un sexto caso, firmas puestas reconocidas en presencia del notario por testigos rogados que no son de conocimiento del notario, no portan documento personal de identificación, entonces esos mismos testigos tienen que acudir a testigos de conocimiento.
Solo que los primeros son testigos rogados, ¿verdad? Que firman a ruego de otra persona que no sabe, no puede firmar. Y como no se pueden identificar frente al notario, lo hacen mediante dos testigos de conocimiento que son diferentes. Un séptimo caso refiere a firmas puestas o reconocidas por personas conocidas por el notario y que actúan representando a una persona individual mediante mandato. Capturen esta diapositiva porque, pues, está una variedad de casos que tampoco podemos decir que se den todos los días, ¿verdad? Pero esto es lo que se deduce de la normativa del Código Notariado que regula las auténticas. Entonces, repito, el séptimo caso, firmas puestas o reconocidas por personas conocidas por el notario y que actúan representando a una persona mediante mandato. Pero también hay casos, el octavo, firmas puestas o reconocidas ante el notario por personas que no son conocidas del notario, se identifican con el respectivo documento, actúan representando a una persona, a otra persona, mediante mandato, ¿verdad? Actúan en representación de otra persona, mediante mandato. Un noveno caso serían firmas puestas o reconocidas ante el notario por personas que no son de su conocimiento, no portan documento personal de identificación y representan a otra persona. Mediante mandato. Pues en ese caso, como no son de conocimiento del notario, ni tienen documento de identificación, pues ahí se aplica también los dos testigos de conocimiento. Un décimo caso, ¿verdad? Las firmas puestas o reconocidas en presencia del notario por personas que son de su conocimiento y actúan representando a un ente colectivo mediante el documento idóneo para el caso, ¿verdad? El caso 11 serían firmas puestas o reconocidas en presencia del notario por personas que no son de su conocimiento, se identifican mediante el documento respectivo y actúan representando a un ente colectivo. Y un décimo segundo caso, se trata de firmas puestas o reconocidas por personas que no son de conocimiento del notario, no portan documento personal de identificación y actúan representando a una persona colectiva, ¿verdad? Y ahí, pues, como no son de conocimiento del notario y no portan documento de identificación, funciona de nuevo la figura de los dos testigos de conocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, reiteremos, cuando se habla de legalización de firmas puestas ante el notario, se trata de los casos en que si las firmas que se van a legalizar aún no se han puesto en el documento, entonces todas las personas interesadas que van a firmar deben comparecer al acto de legalización, incluidas las que no saben o no pueden firmar, porque ahí tienen que poner su huella digital, ¿verdad? ¿Verdad? Y se entiende por legalización de firmas reconocidas ante el notario, ¿verdad? Cuando las firmas ya van puestas en el documento, las firmas que se van a legalizar ya están puestas en el documento. Entonces deben comparecer todos los interesados que firmaron personalmente. Deben comparecer los que han firmado como testigos a ruego de otras personas, ¿verdad? Entonces ahí el notario tendrá que expresar que tal o cual firma es auténtica por haber sido reconocida en su presencia. Ahí no va a poner por haber sido puesta en su presencia, porque no. Es lógico que la firma de la auténtica sí tiene que ser en presencia del notario, indudablemente, ¿verdad? Entonces, esto reafirmemos. Requisitos del acta auténtica de delegación de firmas. El artículo 55, ¿verdad? Nos da el dato del nombre y la fecha. Perdón, del lugar y la fecha. Nombre de los signatarios. Identificación de los signatarios por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 del Código Notariado, si no fueren conocidos por el notario.
4, fe de que las firmas son auténticas. 5, firma de los signatarios en el acta de legalización. 6, firma de los testigos rogados si los hubiera. 7, las personas que no saben o no pueden firmar y acudieron con su testigo a ruego deben estampar la impresión o huella digital. El código no dijo específicamente de qué dedo, pero en la práctica se opta en primer lugar por el dedo pulgar de la mano derecha. Y si no, pues el que corresponda si hubiera imposibilidad de ese dedo. Y finalmente se antepone la expresión ante mí, viene la firma y sello del notario, ¿no? Ahora, este es el contenido de la auténtica. No confundirla con la toma de razón en el protocolo, ¿verdad? Esta no lleva número, porque va fuera del protocolo. ¿Está claro? No lleva número porque está fuera del protocolo, ¿verdad? ¿Y dónde se puede redactar la auténtica de firmas? En el propio documento, si cabe, si hay espacio disponible y suficiente. Inmediatamente después de la firma o de las firmas que se legalizan. Y la ley también dice que se puede hacer en hoja adicional. Si no cabe, pues ya no hay espacio. Entonces se agrega una hoja tamaño carta o oficio y ahí necesariamente se hace una breve relación del documento público o privado en que están las firmas. Ahora, también aquí se deben satisfacer ciertos impuestos. En todas las auténticas de firmas se tiene que adherir al pie del acta un timbre notarial de 10 quetzales. Cualquiera que sea el objeto del asunto, ¿verdad? Donde va la auténtica. Aquí se paga por la auténtica. Timbre notarial de 10 quetzales, de acuerdo con el inciso C del numeral 3, del numeral número 2, perdón, del artículo 3 de la ley de timbre forense y timbre notarial. Y también se paga impuesto fiscal mediante un timbre, ¿verdad?, fiscal del valor de 5 quetzales en todas las auténticas. Y eso funciona tanto para auténticas de firmas como para auténticas de copias de documentos. Timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 5 quetzales. Entonces, aquí ejemplificamos en un acta de legalización de firma que cabe en el propio documento. En la ciudad de Guatemala, pongámosle la fecha de hoy. Recuerden que la función notarial es en el presente, es siempre hoy, es la fecha presente. La ciudad de Guatemala, el 21 de septiembre de 2021, yo, va el nombre del notario. Esta es la redacción típica. Doy fe de que la firma que antecede es auténtica. ¿Verdad? Por haberla puesto hoy en mi presencia el señor Juan Jacinto Jiménez Jerez. El supuesto acá es que es una persona que no conozco yo como notario. Entonces, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación, número 1720, espacio, 86.300, espacio, 0105. Quien firma la presente acta. Por favor, ahí es otra parte donde insisto, en cientos, miles de auténticas, los notarios ponen quien firma nuevamente. Eso es falso. El acta solo la firma una vez. El documento solo se firma una vez. En todo caso, aquí lo que se está diciendo es que la persona o las personas firman el acta y solo se firma una vez.
firma del signatario, ¿verdad? La expresión ante mí, firma y sello del notario, ¿verdad? Ya luego tendríamos que el timbre forense, perdón, el timbre notarial, ¿verdad? El timbre notarial, el timbre notarial va a ir debidamente inutilizado, ¿verdad? El timbre fiscal debidamente inutilizado, ¿verdad? La ley dice que esos timbres se ponen al pie del acta, quiere decir ahí a la par del acta, donde quepa. Ahí iría, ¿verdad? Ahora, de acuerdo con la ley, hay obligaciones del notario posteriores a autorizar la legalización auténtica de firma, ¿verdad? Y la principal será tomar razón en el protocolo, que ya expliqué, ¿verdad? Que ya lo expliqué, ¿verdad? Entonces, nos quedamos hoy con la auténtica de firmas y en la próxima clase ya ampliamos para ver la toma de razón. Bueno, escucho preguntas de lo específico de hoy, que sería la legalización o la auténtica de firmas, ¿verdad? Lo específico. Vimos sus requisitos, vimos la diversidad, ¿verdad? Entre firmas puestas o firmas reconocidas, los distintos casos que se pueden dar. Esto, reitero, tómenle una foto. Porque eso no está ni en la ley ni está en los libros. Ese es, reitero, este es producto de lo que se trabaja didácticamente para presentar los contenidos, ¿verdad? Muy bien, escucho preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? No, licenciado, gracias. Va, entonces, repito, el jueves veríamos el complemento, que será lo concerniente a la toma de razón en el protocolo de cada legalización de firmas, ¿verdad? Y veremos también un ejemplo, ¿verdad? Solo aquí podrían salir 24 ejemplos. Muchos más, pero solo estoy tomando en cuenta que pueden ser firmas puestas o reconocidas, más lo específico que está explicado en este cuadrito, ¿verdad? Claro que esto, pues, en la práctica, pasa tiempo y muchas veces no se presentan casos tan distintos, ¿verdad? Lo más común es que llega la persona, solicita que se le autentique la firma de tal o cual documento, ¿verdad? Ya luego vendrá la toma de razón. Eso tiene sus obligaciones posteriores, que son las que vamos a explicar el próximo jueves. Bueno, si no hay preguntas, en todo caso, la clase siguiente habrá oportunidad de que presentemos las dudas que surjan, ¿verdad? Y la otra semana, pues, vamos a retomar siempre el tema de las legalizaciones, solo que ya con la legalización de copias de documentos, ¿verdad? Pero será oportuno para las clases que quedan, la del jueves y las otras dos de la otra semana, para presentar dudas sobre las legalizaciones. Muy bien, entonces lo dejamos hoy aquí, ¿verdad? Y continuamos el día jueves. Feliz noche.